Bien, en esta mañana quería compartir con ustedes un salmo que es de mucho ánimo, que es confortante para nuestra alma, en medio de la situación en la cual uno está pasando, ¿no es cierto? Entonces, estudiando en esta semana, me detuve ahí en el Salmos capítulo 46. Este Salmos 46, la verdad que es un salmo que conforta el alma, que da ánimo, que le da esa fuerza para seguir adelante cuando ya no las hay. Este Salmo 46, cuando uno busca el contexto en el cual cantó, porque es un canto, buscando el trasfondo histórico, probablemente, se cantó cuando el reino de Judá, ahí con el rey Ezequías, es sitiada la ciudad fuera de las murallas de Jerusalén, por el rey Sennacherib, el rey asirio. El reino del norte había sido conquistado por los babilónicos, ya había sido conquistado por los asirios, perdón, ya había sido conquistado, ya había sido llevado cautivo. Quedaba el reino del sur, el reino de Judá, y allí estaba el rey Ezequías. Y ustedes después en algún momento pueden leer ahí Segunda Reyes, capítulo 18 y capítulo 19. Está bien detallado todo este suceso, qué es lo que sucede, ¿no? Ahí el rey Sennacherib, asirio, está fuera de las murallas de Jerusalén y empieza a desafiar, empieza a querer conquistarla. Luego de que el rey Ezequías pide consejo a los príncipes, luego de que el rey Ezequías clama al profeta Isaías, vemos cómo Dios responde, envía un ángel, el cual mata a 135.000 personas, creo que dice, 135.000 soldados asirios. Y ahí el rey Sennacherib, cuando ve toda esa matanza, todo lo que sucedió, dice que huye a Nínive, al templo de su Dios, y cuando está orándole a su Dios, sus propios hijos lo matan a filo de espada. Entonces ahí dice que probablemente los judíos allí en Jerusalén cantaron este salmo, el Salmo 46. El Salmo 46. En esta mañana vamos a ver el Salmo 46, el versículo 1 nada más. Nos vamos a detener en el versículo 1. El versículo 1 del Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos a orar para dejar este tiempo en las manos de Dios y que Él está hablando a cada uno de nuestros corazones. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu santo libro, porque a través de ella podemos alimentarnos espiritualmente, podemos conocerte, podemos, Señor, entender cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Pedimos por este tiempo, Señor. En el nombre de Señor Jesús oramos. Amén. Bien, como les contaba, si ustedes después leen
el trasfondo histórico, probablemente se van a maravillar, ¿no es cierto? Porque van a ver cómo un rey pagano, un rey asirio, el cual manda mensajeros para atemorizar al pueblo, manda mensajeros que inclusive le habla en la lengua hebrea para que todo el pueblo lo escuche, y atemorizándolo, diciéndole, no confíen en el Dios de Ezequías. Nosotros hemos derribado un montón de ciudades y ningún Dios de esas ciudades los ha ayudado. ¿Por qué van a creer en el Dios de Ezequías? ¿Por qué van a creer que Dios lo va a liberar? ¿Por qué van a creer que el Dios en el cual ustedes creen va a poder liberar del ejército asirio? El ejército asirio era un ejército muy poderoso, muy fuerte, en el cual obtenían batallas grandiosas, ¿no es cierto? Pero bueno, vemos como Dios le da solamente por su mano la victoria, y el rey Sennacherib, junto con su ejército, huyen de aquel lugar, y bueno, después la muerte del mismo rey Sennacherib, el rey asirio. Pero cuando uno lee Salmos 46, versículo 1, allí uno puede ver tres características de Dios. Tres características de Dios. ¿Y por qué decimos que es un salmo que nos anima, que nos da fortaleza? Porque en medio de los problemas, en medio de las adversidades, cuando todo el panorama era oscuro, cuando todo el panorama era contrario, uno puede descansar en la presencia de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a ver tres características de Dios. Primer característica, dice ahí, que Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro amparo. La palabra para amparo es la palabra refugio. Es la palabra refugio. Refugio, cuando buscamos el diccionario, vemos que es un lugar seguro, un lugar protegido. Es aquel lugar que me va a dar una seguridad. Es aquel lugar en el cual puedo llegar yo corriendo o huyendo de algo. No sé si le ha pasado, pero a mí me sucedió una sola vez. Me prestaron un auto de un misionero para poder ir a Buenos Aires. Estaba en la casa de mi mamá, había dejado el auto ahí afuera, y estábamos adentro tomando unos mates, y me grita mi mamá, ¡están cayendo piedras! ¡Están cayendo piedras! Y el auto no era mío, era prestado, nuevo. Y al instante buscar para todos lados un refugio, una desesperación, y no había nada. No encontraba un lugar donde meter el auto. ¿Ves? El refugio me habla de ese momento de caos, de tensión, de que uno tiene que encontrar algo rápido, un refugio. Ahí Salmos capítulo 62, versículo 7, dice, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y mi refugio. Recuerdo también una noche de tormenta en verano. Acá en Monte las tormentas son fuertísimas. Nunca tuve la oportunidad de experimentar un tornado, pero esa tormenta en verano yo creo que era casi un tornado. Y yo era el encargado de prender el grupo electrógeno. Si se corta la luz, desde la cooperativa, desde el pueblo, yo tengo la responsabilidad de salir corriendo hasta donde está el grupo electrógeno, casi a la entrada de la propiedad, y prenderlo y poner en funcionamiento y dar luz a toda la propiedad.
Bueno, se desató esta tormenta tipo 12 de la noche, calculamos, y empezó un viento intenso, fuertísimo, lluvia, y yo oraba para que no se corte la luz porque no quería salir. Yo oraba que no se corte la luz, que no se corte la luz, porque no quiero salir. Pero bueno, mi oración no fue escuchada y se cortó la luz. Se cortó la luz. Pero era tan fuerte el viento que no podía abrir la puerta de mi casa. Y Brenda, que me agarraba del brazo y me decía, no salgas, que se queden todos sin luz. Pero yo decía, lo que pasa es que tenemos toda la mercadería, la comida en las heladeras de la cocina, todas las cámaras frigoríficas con la carne, verdura. No podemos dejar sin luz y esperar a que termine la tormenta. Así que bueno, ahí me puse las botas, me puse el piloto para lluvia y salí a correr. Salí a correr. Pero cuando llegué a mitad de camino, me di cuenta que era una locura y salí corriendo a buscar un refugio. El único refugio que encontré fue correr hasta la camioneta que estaba en mantenimiento, así que camioneta, y ese fue mi refugio. Verdaderamente no sé si fue un tornado, pero la camioneta se movía para todos lados, me quedé ahí casi una hora dentro de la camioneta porque era imposible salir, y en ese momento la camioneta de mantenimiento fue mi refugio, hasta que pude ponerla en marcha e ir a prender el grupo electrógeno, ¿no es cierto? Pero es ese momento tenso, es ese momento tenso, es ese momento en el cual uno necesita estar bajo un refugio. Si nosotros recordamos en la antigüedad, habían ciudades de refugio, habían ciudades de refugio. ¿Recuerdan algunas de las ciudades que más nos acordamos? Por ejemplo, es Cades, es Siquem, Hebrón, eran ciudades de refugio. Estas ciudades tenían un propósito. Toda aquella persona que cometía un homicidio, decía la ley que debía morir. La ley judía decía que debía morir aquella persona que cometió un homicidio. Pero aquella persona que cometió un homicidio que no era voluntario o era accidentalmente, antes de que lo agarren, ¿qué hacía? Corría y huía a una ciudad de refugio, y en ese lugar estaba guardada su vida. Guardada su vida. Corría, huía a una ciudad de refugio. Bueno, la Biblia nos dice que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestro refugio, que a Él debemos correr y que el momento en el cual nos encontramos en una situación que no podemos controlar, que no podemos controlar. Fíjense ahí, acompáñenme. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Ana. Ahí fíjense lo que dice Ana. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. A veces cometemos el error en nuestra vida de buscar refugios equivocados. A veces cometemos el error de buscar refugios equivocados. Y buscamos refugios en cosas materiales o en cosas que no nos pueden proteger. Por ejemplo, a veces podemos buscar refugio en un trabajo. Podemos buscar un refugio en nuestro dinero que tenemos guardado debajo del colchón. Podemos guardar nuestro refugio en nuestra propia familia. Ponemos a nuestra familia como refugio.
y dejamos a Dios de lado, en posesiones, y nunca nos van a dar una completa seguridad. Nunca nos van a dar una completa seguridad. Nos van a dar falsas expectativas de refugio, porque son cosas materiales. Ahora Dios nos ofrece un refugio verdadero, un refugio verdadero. Salmos, capítulo 71, versículo 3, dice el salmista: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Me encantó, lo señalé en mi Biblia, lo remarqué. A donde yo recurra continuamente. Continuamente. Salmo 59, versículo 16. Dice: porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Cuando uno lee los salmos, ¿no es cierto?, y ve aquellos salmos que escribió el rey David, ¿por cuántos momentos pasó el rey David de angustia? ¿Cuántas veces fue perseguido? Fue perseguido por sus propios hijos cuando quisieron matarle y él tuvo que huir. Y en esos momentos de angustias difíciles, él miraba al cielo y él podía ir continuamente bajo la presencia de Dios y decir: Dios es mi amparo, es mi refugio en el día de mi angustia, en el día de mi angustia. Allí cuando nosotros leemos este salmo, dice: Dios es nuestro amparo. Pensemos cada uno de nosotros, ¿cuántas veces pudimos experimentar el amparo de Dios, el refugio de Dios? Y en nuestra vida cristiana lo hemos experimentado un montón de veces, ¿no es cierto? Y a pesar de que lo hemos experimentado, el amparo, el refugio de Dios, muchas veces tomamos la decisión equivocada de ampararnos en cosas momentáneas. Y me ha pasado, ¿no es cierto?, de pasar momentos quizás de necesidad y decir: ay, falta una semana para que entre el sustento y estoy amparado en eso, ¿no es cierto? Cuando verdaderamente tendría que estar amparado en la persona de Dios. Pero vemos entonces que Dios es mi amparo, Dios es mi refugio. Pero también vemos otra característica de Dios, continúa diciendo ahí, que Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestra fortaleza. Miren, la palabra fortaleza tiene varias aplicaciones. La primera aplicación es la de fortificar, la de un fuerte. Me habla de un poderío, me habla de que es algo poderoso, de que es algo potente. Y se usa la palabra fortaleza en sentido figurado, para referirse al poder y la protección de Dios, como aquellas grandes murallas que protegían una ciudad, o como aquel gran castillo que protegía al rey o al príncipe que vivía dentro. Yo no tuve la oportunidad de viajar a alguno de esos países donde existen esos grandes castillos, como por ejemplo en Alemania o en Francia, España, donde uno puede ver esos grandes castillos, pero sí uno ha podido ver películas o ha podido ver fotos de aquellos inmensos castillos con paredes anchísimas, rodeadas de una fosa de un río, con una sola entrada, que solamente lo pudo abrir desde la persona que está del lado de adentro, donde aquel rey que vive adentro de ese castillo siente una tranquilidad de saber que su alrededor
existe una muralla y existe una fortaleza. O aquella ciudad amurallada, la cual las personas pueden vivir tranquilamente sabiendo que están protegidas porque lo rodea una gran muralla. Ahora, cuando nosotros pensamos en muralla, ¿no es cierto? A mí se me viene a la mente el tapial que había en mi casa y nos protegía, ¿no es cierto? Ese tapial que con una tormenta se vino abajo. Pero si nosotros leemos las escrituras, vemos que sobre esas murallas habían casas, vivía gente. Eran murallas en las cuales podían circular carros a caballo. Dice, Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestra fortaleza. Lo que nos está diciendo este Salmos 46, versículo 1, es que nosotros podemos descansar en el poder de Dios. Porque Dios es el que nos protege. Dios podemos estar nosotros seguros y confiados en Dios. Seguros en Dios. Vieron, hoy más que nunca se está reclamando seguridad, ¿no es cierto? Hoy más que nunca se reclama seguridad. Se exige seguridad. Se pide seguridad. Y no está seguro en ningún lado. No está segura aquella persona que hasta tiene su casa al lado de una comisaría. No está segura la persona esa. Lo único que te da seguridad, lo único que te da tranquilidad es la persona de Dios. Dice, Dios es nuestra fortaleza, nuestra fortaleza. Fíjense, Salmo capítulo 73, versículo 26. Fíjense lo que dice. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón. No podemos pretender que el estar cerca de Dios y el tener una buena comunión con Dios estemos exentos de pasar dificultades. No podemos pretender que el tener una correcta relación de Dios estemos exentos de tener problemas, porque vivimos en un mundo de problemas, en un mundo de conflictos. Tenemos un cuerpo que es de carne y hueso y se deteriora. Tenemos en un cuerpo en el cual tenemos enfermedades o pasamos por circunstancias. Y ahí dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón. De mi corazón. Dios quiere rodear nuestras vidas con su poder, con su fortaleza, para que nosotros podamos vivir confiados en Él. Podamos vivir confiados en Él. Ahora mirá, Salmos 18, capítulo 2. Salmos capítulo 18, versículo 2, algunos versículos. Dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, es mía, en Él confiaré. Me encanta, porque dice que es todo mío. Él es mío. Dice, Jehová, roca mía, y castillo mío, mi libertador, Dios, fortaleza mía, en Él confiaré.
en Él confiaré. ¿En quién puedo confiar yo fuera de Dios? ¿Dónde puedo tener mi confianza? En ninguna otra cosa, ¿no es cierto? ¿Puedo poner mi confianza en lo que dice un político, en lo que me dice un economista? ¿Puedo poner mi confianza en lo que me dice un doctor o en las recomendaciones que me da? No, yo puedo poner mi confianza segura en la persona de Dios porque Él es mi fortaleza. Él es mi fortaleza. En Segunda Crónicas, capítulo 32, versículos 7 al 8, está contando ahí lo que sucedió cuando fue sitiado ahí Jerusalén por el rey Sennacherib. Fíjense, lo vamos a leer. Segunda Crónicas, capítulo 32. Segunda Crónicas, capítulo 32, versículos 7 al 8. Dice el rey Ezequías: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. El 8, lo subrayé, lo marqué en mi Biblia, lo pinté. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Este versículo lo marqué, porque dice, con ellos está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos. Dios es nuestra fortaleza. ¿Saben? El rey de Asiria, el rey Sennacherib, mandó un enviado a hablar al pueblo y le decía, no crean en lo que le dice Ezequías acerca de Dios. Nosotros derribamos, ¿saben cuántas ciudades con nuestro ejército? ¿Saben cuántas ciudades hemos derribado y cada ciudad tenía su Dios y ese Dios no pudo hacer nada? No le crean a lo que le dice Ezequías. Entréguense, ríndanse, ríndanse. Pero dice Ezequías, ellos vienen con brazo de carne, son palabras humanas, mas con nosotros está eterno. El Dios que es fuerte. Y ese es el Dios que le dio la victoria. Y ese es el mismo Dios que tenemos cada uno de nosotros. El mismo Dios que tiene usted y el que tengo yo, es el mismo Dios. Es nuestra fortaleza. Dios tiene que ser nuestra fortaleza. Y el deseo de Dios es eso, ser nuestra fortaleza. Ahora, ¿saben una cosa? Imaginemos esto, pensemos así. Estamos dentro de la protección de Dios. Estamos dentro de la protección de Dios. Nuestra vida está amurallada por su fortaleza. Pero muchas veces yo tomo la decisión de salir de la voluntad de Dios, de estar lejos de Dios, de tomar mis propias decisiones. Y ¿saben una cosa? En ese momento soy vulnerable al enemigo y no tengo nada que me proteja. Imagínense una ciudad en aquel tiempo sin esas murallas que lo protegía. Estaban expuestos al enemigo. Estaban expuestos al enemigo. Y así pasa con nuestras vidas, ¿no es cierto? Nosotros a veces tomamos la decisión de alejarnos de Dios, de tomar nuestras propias decisiones y nos exponemos.
y nosotros no tenemos la fortaleza para afrontar las dificultades y los problemas, porque Dios es el que nos fortalece. Dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No soy yo, es la fortaleza que da. Ahora, no solo nos dice la característica de que es nuestro refugio, de que es nuestra fortaleza, también nos va a decir ahí, al final, que Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Tercera característica de Dios, es nuestro pronto auxilio. Pronto auxilio. Como mecánico, tengo la experiencia muchas veces de recibir llamadas por teléfono en el menos momento indicado y decirme, Pablo, ¿me podés hacer un auxilio? Me quedé con el auto. ¿Viste? Y uno empieza a decir, ¿qué hago? ¿Lo ayudo o no lo ayudo? Bueno, ¿dónde te quedaste con el auto? Acá cerca. Bueno, ¿dónde es cerca? Antes del peaje Cañuelas. Bueno, eso es casi 50 kilómetros, no es tan cerca. Bueno, pero antes del peaje Cañuelas, bueno, te voy a buscar. Agarro la camioneta, antes del peaje Cañuelas, no estaba el auto. No era antes del peaje Cañuelas, era pasando el peaje de Cañuelas. Entonces, viste, vos decís, ¿para qué dije que sí? ¿Por qué no llamó al auxilio? ¿Por qué no llamó al auxilio? Lo que pasa es que cuando uno llama al auxilio, el auxilio le dice, y tenés como 3 a 5 horas de espera. Y uno no quiere esperar, ¿no es cierto? Esperar el auxilio es la muerte. Es la muerte. Uno tiene que llamar, tiene que agarrar señal de internet, le dicen, te pasan con una operadora, la operadora te dice espere, te pone una musiquita, dicen, pasame el código y vos tenés que andar buscando en los papeles cuál era el código que tenía. Es una locura, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno quiere que el auxilio venga ya, que venga pronto. Uno se queda con el auto y urgente, llama al mecánico que pronto. Bueno, eso es como experiencia, ¿no es cierto? Y uno enseguida está ahí desesperado. Bueno, la Escritura, ¿saben lo que nos dice acá en el Salmos? Que Dios es nuestro pronto auxilio. Pronto auxilio. Y saben, cuando uno va al contexto histórico de lo que sucedió en aquel tiempo, verdaderamente fue un pronto auxilio para aquella ciudad, para Jerusalén, porque dice que Dios ahí envió un ángel, el cual mató a todo el ejército asirio y tuvieron que huir. Dios es nuestro pronto auxilio. No solo es nuestro amparo, nuestro refugio, no solo es nuestra fortaleza, sino que es nuestro pronto auxilio. Es aquel ayudador, es aquel que nos socorre, es aquel que se apresura, es aquel que no pierde el tiempo. Es aquel que no pierde el tiempo. Ahora es interesante ahí que dice, es nuestro pronto auxilio. ¿En qué momento? Dice ahí, en las tribulaciones. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa palabra tribulación es sinónimo de aprieto, de problema, de aflicción, de angustia, de conflicto, Salmos capítulo 27, versículo 10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Ves? En un momento de angustia, en un momento de dolor, en un momento
de auxilio, dice, en ese momento Dios te recogerá. Dios será el que te dará el cuidado. Y la vida está llena. La vida es continua, una angustia, un dolor, un sufrimiento, ya sea físico, ya sea emocional, ya sea frente a la partida de un ser querido. Es una angustia, la vida es una angustia muchas veces. Y decimos, ¿cuándo vamos a salir de esta angustia? ¿Cuándo vamos a salir de este conflicto? ¿Cuándo se va a terminar esto? Y debemos clamar a Dios porque Él es nuestro pronto auxilio. Dios está esperando que nosotros clamemos a Él, que clamemos a Dios. ¿Saben? Dios es un Dios vivo que está a su oído atento a cada uno del clamor de nuestra voz. Somos sus hijos. Yo, cada vez que Juanma sale a correr, sale a jugar, Juanma tiene una actividad física increíble. Si él ve un árbol, lo primero que hace es treparse y si puede ir hasta la punta donde está parado un pájaro, se va a subir. Si ve una pared para treparla, la va a trepar. Y muchas veces he escuchado el grito de él, del llanto, y he salido corriendo de mi casa porque digo, se cayó, se golpeó. Y uno sale corriendo porque uno es un pronto auxilio para su hijo, ¿no es cierto? Imaginémonos la persona de Dios frente al clamor nuestro, que somos sus hijos. Él es nuestro pronto auxilio. Pero ¿saben qué? Necesitamos cada día llenarnos de fe y de creer a la palabra de Dios. De creer a la palabra de Dios. Él nos dice que es nuestro pronto auxilio en la tribulación, en la soledad, en el momento más difícil que estemos atravesando. Debo clamar a Dios. Debo clamar a Dios. Fíjense, ahí continúa diciendo el versículo 2 y 3. Lo dejé para lo último. Dice, Dios nuestro amparo y fortaleza. Dios nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El versículo 2. Por tanto, sabiendo de que Dios es nuestro refugio, sabiendo que Dios es nuestra fortaleza, sabiendo de que Dios es nuestro auxilio, dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turmen sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Está diciendo acá, aunque sea un caos, aunque todo sea un caos, aunque el planeta Tierra esté a punto de explotar, aunque esté todo dado vuelta, pata para arriba, dice el versículo 2, por tanto no temeremos. Ahora, uno puede decir, pero Pablo, pará, es parte de uno el temor, ¿no es cierto? A uno hay cosas que le dan temor. Es una realidad, es una realidad. Bueno, frente a ese temor, tengo a un Dios que me da refugio. Tengo a un Dios que nos da fortaleza. Y tengo a un Dios que está pronto a socorrerme. Por eso puedo decir, no temeré mal alguno. ¿Vieron cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno? ¿Por qué puedo llegar a decir eso? ¿Por qué uno puede, nunca tuve la oportunidad, pero he escuchado de
le dicen que hay personas que están en el lecho de muerte, a punto de morir, y pueden decir, no tengo temor a la muerte. Porque uno tiene la fe puesta en la persona de Dios. Y que sabe que uno con refugio y uno con seguridad sabe de que Dios es mi fortaleza y que cuando uno clama a Dios sabe de que Dios está pronto para auxiliarnos. Por eso al principio le decía que es un salmo que nos da ánimo. Y no sé ustedes, pero a mí me confortó y me llenó espiritualmente el pensar de que tengo un Dios que no nos desampara. Y es el mismo Dios que tienen cada uno de ustedes. Yo no sé por qué situación ustedes se encuentran. Si familiar, si personal frente a una enfermedad, emocional, monetaria, no sé cuál es la situación. Pero lo que sí sé es que Dios cumple su promesa y esta característica tiene que ser personal. Nos tenemos que aferrar. Dios mi refugio, mi amparo. Dios mi fortaleza y Dios mi pronto auxilio. Clamemos a Dios, oremos a Dios cada día. En este momento difícil, que estamos lejos, que estamos en soledad, que no podemos ver a nuestros parientes más cercanos, que quizás no podemos ver a nuestros hijos, que quizás no podemos estar rodeados por aquellas personas que queremos, que quizás no podemos despedir un ser querido. En Dios tenemos nuestro refugio, en Dios tenemos la fortaleza y nuestro pronto auxilio. Vamos a orar para agradecer a Dios por este tiempo. Bendito Dios y Padre, tu palabra conforta nuestros corazones y nos llena. Te pedimos cada día para que podamos descansar en ti, sabiendo que tú eres el único que puede darnos refugio frente a la angustia, frente a la adversidad. Sabemos que tú eres el único que puede fortalecernos, darnos ese cuidado, darnos esa protección, guardar nuestros corazones. Sabemos que tú eres el único que puede socorrernos de manera pronta cuando te necesitemos. En aquel momento de angustia, de dolor, sabemos que podemos clamar a ti y que tú nos hablas, de que tú nos escuchas. Y como decía tu palabra, aunque el mundo esté dado vuelta, aunque el mundo esté a punto de destruirse, aunque el mundo esté corrompido, podemos descansar en tu presencia y esa presencia quita el temor, quita el temor. Padre, ayúdanos día a día, guárdanos, cuídanos, Señor. Te agradecemos porque podemos confiar en ti y sabemos que tú no nos fallas, no nos mientes y nunca nos desamparas. Somos tus hijos, Dios. Guárdanos del enemigo. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.